hablo desde la historia de los gobiernos democráticos de mi país, a partir de una profunda defensa de la democracia, de los derechos humanos, de la paz y del principio de no intervención, desde un país que ha sufrido mucho las consecuencias de la dictadura, y eso lo hizo orar también en la confección de una doctrina seria a nivel internacional de lo que significa el concepto de lesa humanidad. En segundo lugar, decirle que no hago una lectura ideológica de los derechos humanos. No son los derechos humanos para mi país y para quien habla un instrumento para tomar una posición política. Ya lo he dicho en otras intervenciones, nosotros nos centramos en la persona que sufre la violación, el ataque a los derechos humanos, y lamentablemente estamos en una región en la que somos varios los países en los que han existido represiones desproporcionadas a las movilizaciones populares, persecución judicial, sistemas de espionaje, una cantidad de problemas con los derechos humanos muy serios. Entonces, lo que digo es, cuando uno pone el foco en un tipo de situaciones o en un determinado país y no en otros, es ahí donde yo creo que se puede correr el riesgo de hacer una lectura o una interpretación sesgada desde el punto de vista político de lo que son las violaciones a los derechos humanos. Punto número 3. Yo tengo un gran respeto por la autonomía de cada gobierno. Yo no me identifico ni considero perfecto el gobierno de Venezuela. Conozco perfectamente que hay una situación muy crítica que lleva a un número muy importante de habitantes a una situación de mucha dificultad, de mucho apremio en lo económico, en lo social. No se me escapa el alto número de personas que han abandonado el país. Pero lo que no compartimos probablemente cierta perspectiva de cuáles han sido las causas que han coadyuvado a esa situación y cuáles pueden ser los posibles caminos para resolverlo. Porque indudablemente estamos hablando de un país que ha sufrido y sufre desde hace mucho tiempo un fuerte asedio internacional, amenazas de intervención, operativos que han sido frustrados, un corte de energía a la central eléctrica reiterado, que ha causado también serios problemas con los derechos humanos de las personas que estaban internadas en el sistema hospitalario, por ejemplo. Y también es cierto que hay una situación de bloqueo a la renta de su principal recurso, el país que tiene más reservas de petróleo. Hay un bloqueo de sus riquezas en oro que están depositadas en los bancos de Londres. Entonces, lo que no deberíamos hacer desde nuestra perspectiva es eliminar las condiciones del contexto, porque no creemos que primero se crean condiciones para que exista una situación de emergencia, después se acusa únicamente al gobierno como si fuera el único responsable de esa situación de emergencia, y acto seguido le pide que respete estándares en todos los niveles como si esa situación de emergencia no existiera. Entonces, lo que nosotros sí creemos es que tenemos que abandonar la lógica de la estigmatización y la lógica de la escalada.
Porque, ¿a qué me refiero con la lógica de la escalada? Es a decir, el gobierno toma tal medida porque tuvo una amenaza previa. Y ese que hizo el acontecimiento previo, hizo eso porque el gobierno antes había hecho y el gobierno lo hizo, y entonces así llegamos a una lógica de escalada que lo único que ha logrado hasta el momento es perpetuar las condiciones del problema. Entonces pensamos mucho más en apoyarnos en otro modo de relación y de cooperación entre los poderes públicos, tanto de organizaciones internacionales y multilaterales como de los estados, que garanticen salidas pacíficas, negociadas, para la cual creemos que se ha iniciado un camino que ha sido reconocido inclusive por la alta comisionada de Naciones Unidas, que ha expresado en varias oportunidades de todo su informe, que he leído detenidamente, preocupación por muchos aspectos, sin ninguna duda, pero también beneplácito por ciertos niveles de cooperación y entendimiento. El informe del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela no coincide con muchos de los datos que aquí hemos escuchado. Se ha presentado un informe a la Corte Penal Internacional también con ambas caras de la medalla. Lo que se ha sufrido por el bloqueo, por las sanciones, por el desabastecimiento, y también las sanciones que han sufrido los funcionarios policiales por supuestas o por comprobadas, que depende del caso, violaciones a los derechos humanos. Se ha iniciado un proceso de libertad a 110 personas que estaban acusadas de delitos políticos y que en este camino de diálogo están abriendo un camino. Se ha abierto un camino de negociación con las autoridades de la Asamblea Nacional, con una parte de la oposición que ha aceptado participar en las elecciones, y mi país acaba de ingresar al Grupo Internacional de Contacto. Es decir, creo que es el camino de la negociación, de la paz, de la no intervención, el camino adecuado y no la lógica de la estigmatización y de la escalada. Muchas gracias, señor presidente.